La diabetes es una enfermedad crónica que se produce en el páncreas al no sintetizar la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, al elaborarla de una calidad inferior o al no utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es mantener los valores adecuados de la glucosa en la sangre. Esta permite su introducción en el organismo y es transportada al interior de las células, de esta forma produciendo la energía necesaria para el funcionamiento adecuado de los músculos y tejidos. Esta tiene la ventaja de que prevalece o permite mantener la insulina hasta el momento necesario de su utilización. En los pacientes con diabetes existe algo llamado hiperglucemia, que es el exceso de glucosa o azúcar en la sangre, esto al no distribuirse de la manera adecuada. En pocas palabras, la diabetes es una enfermedad irreversible crónica de metabolismo producida por el exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina, dado al hecho de el paro de la secreción de la hormona insulina o la falla en su acción. Incidencia de la diabetes. La diabetes crece a nivel mundial. En el año 2000 se calculaba que había 151 millones de adultos con diabetes a nivel mundial y para 2009 esta cifra había crecido en un 88% hasta los 285 millones. A día de hoy se calcula que el 9.3% de los adultos entre 20 y 79 años tienen diabetes, lo que da una abrumadora cifra de 463 millones de personas. Además, el 1.1 millones de niños y adolescentes menores de 20 años viven con diabetes tipo 1. Hace una década, en 2010, la proyección mundial de casos de diabetes para 2025 era de 438 millones de casos. Y a falta de 5 años para llegar a esta fecha, esa proyección ya ha sido superada en 25 millones. La diabetes tipo 1, también conocida como insulino dependiente. La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas infantiles más frecuentes. Ocurre porque el páncreas no fabrica suficiente cantidad de insulina. Hasta hoy se desconocen las causas exactas que dan origen a una diabetes tipo 1. Sin embargo, se sabe que existen una serie de factores combinados entre sí que influyen en esta. La primera es el factor genético, debido a que se hereda la predisposición a tener diabetes, no la diabetes en sí. Solo el 13% de los niños y adolescentes con diabetes tienen un padre o un hermano con esta enfermedad. Sabemos que la causa no es totalmente debida a la herencia por los estudios que se han realizado en gemelos idénticos. Normalmente cuando un gemelo tiene diabetes tipo 1, solo en la mitad de los casos el otro gemelo desarrolla la enfermedad. Si la causa fuese únicamente genética, ambos gemelos desarrollarían siempre esta enfermedad. El segundo factor es la autoinmunidad. Normalmente el sistema inmune protege nuestro cuerpo, pero en determinadas enfermedades como en la diabetes, el lupus o la artritis, el sistema inmune se vuelve contra nuestro cuerpo. En el caso de la diabetes se produce una reacción contra las células productoras de insulina, conocidas como las células beta, que son las encargadas de sintetizar y segregar la insulina en el páncreas. La forma de evidenciarlo en sangre es midiendo los anticuerpos. Estos anticuerpos suelen desaparecer de la sangre de forma progresiva después del diagnóstico de la diabetes. El último factor es el daño ambiental. Este factor puede ser un virus, algo en la comida o algo que todavía se desconozca. Es el puente entre el factor genético y la autoinmunidad. La forma de desarrollar la enfermedad sería la siguiente. Una persona hereda la predisposición a padecer diabetes. Esta tendencia puede permitir a un virus o a otro factor lesivo dañar las células beta. Las células beta dañadas al cambiar no son reconocidas y el cuerpo reacciona produciendo anticuerpos contra parte de esas células, es decir, un trastorno autoinmune. Debido a esto se activan los glóbulos blancos que se dirigen al páncreas y lesionan más las células beta. Sabemos que la mayoría de las personas que desarrollan diabetes no lo hacen de un día para otro y se trata de un proceso que puede durar años e incluso iniciarse desde el nacimiento. La diabetes tipo 1 es muy frecuente en niños, adolescentes y en adultos jóvenes. La diabetes tipo 2.
La diabetes tipo 2 es más frecuente en personas adultas mayores de 40 años. Esta también es conocida como la diabetes del adulto. Sin embargo, últimamente se han encontrado casos de adolescentes e incluso preadolescentes con obesidad que presentan esta enfermedad. En este tipo de diabetes, la cantidad de producción de insulina no desaparece, pero el cuerpo crea una resistencia a dicha hormona. En fases tempranas de la diabetes tipo 2, la producción por el páncreas de insulina es normal o alta. Sin embargo, con el tiempo, esta disminuye. La diabetes tipo 2 es causada mayormente por problemas genéticos o hereditarios. Por lo general, el padre o el abuelo de dicha persona que presenta diabetes tipo 2 poseen esta enfermedad. En caso de gemelos idénticos, uno posee la enfermedad, mientras que el otro tiene un 80% de posibilidades de desarrollar la diabetes tipo 2. Por lo general, en la población, el 80% de las personas que desarrollan la diabetes tipo 2 es porque son personas obesas o porque no tienen una vida muy activa, mientras el otro 20% de la población que presenta diabetes tipo 2 es porque tienen un problema hereditario el cual hace resistencia a la insulina. Diferencias entre las diabetes tipo 1 y las diabetes tipo 2, estas son muy diferentes, ya que la diabetes tipo 2 está asociada con dos alteraciones, la insuficiencia de insulina y la alteración de la función de las células betas. La diabetes tipo 1 está alterada por las células betas, por ello los niveles de insulina son muy bajos, no lo producen. El 50% de los pacientes con diabetes tipo 1 dedulan la cetoacidosis y el 25% de los pacientes de diabetes tipo 2 lo hacen de esta manera. Otras diferencias. El desarrollo en la diabetes tipo 1 puede ser por genética, en la diabetes tipo 2 por obesidad o sobrepeso. Las prevenciones. En la diabetes tipo 1 no hay prevenciones, en la diabetes tipo 2 se puede prevenir por buena alimentación, dietas y ejercicio. Estos requieren un control a nivel de azúcar en la sangre. En la diabetes tipo 1 se hace diariamente y en la diabetes tipo 2 es periódicamente. Esto es más frecuente en la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes y la diabetes tipo 2 más en adultos mayores de 30 años. También se pueden ver en niños y adolescentes, pero en estos es muy poco el porcentaje. Su inicio. En la diabetes tipo 1 se manifiesta bruscamente y en la diabetes tipo 2 es más lento, gradual y de manera crónica. Sus factores de riesgo. En estas tenemos los virus, la toxina, la estimulación de autoinmunitaria y en la diabetes tipo 2 tenemos las dietas con altas. En los síntomas. En este se puede dominar las ganas de orinar y de tomar agua excesiva y frecuentemente. En las diabetes tipo 1 también tenemos la pérdida de peso en las primeras 2 y 6 semanas, las infecciones en la orina en los adolescentes y el atraso del crecimiento. En las diabetes tipo 2 tenemos también la ansiedad de comer excesivamente. En los hipoglucemiantes, en la diabetes tipo 1 no es muy requerida, ya que esto tiene falta de insulina y se puede administrar de manera externa. Y en la diabetes tipo 2 sí se requiere, ya que tiene falta de dietas y de ejercicio, pero no siempre es indispensable. Es importante tomar en cuenta lo referente a la diabetes gestacional. Esta es una forma de diabetes inducida por el embarazo. No se conoce aún una causa específica de este tipo de enfermedad, pero se cree que las hormonas del embarazo reducen la capacidad que tiene el cuerpo de utilizar y responder a la acción de la insulina. Se cree que son las esteroidogénesis, que sería el aumento de producción de estrógenos durante el embarazo, y el lactógeno placentario, los que hacen que una mujer pueda debutar con una diabetes durante el embarazo. Esto ocurre en el segundo trimestre, que es cuando la placenta empieza a funcionar adecuadamente. El resultado es un alto nivel de glucosa en la sangre,
mejor conocido como hiperglucemia. La incidencia de la diabetes gestacional es de un 3 a un 10% en las mujeres embarazadas. La diabetes gestacional es un problema que si no se controla puede tener ciertas complicaciones graves, tanto en la madre como en el bebé. Y es esencial llevar unos hábitos de vida saludables antes, durante y después del embarazo. Esto ayudará a reducir el riesgo de diabetes en el futuro y mantendrá los niveles de azúcar en la sangre bajo control. Otros tipos de diabetes. Diabetes MODY se produce por efectos genéticos de las células beta. Existen diferentes tipos de diabetes MODY. Hasta la actualidad se han descrito 7. Se debe a un defecto en la secreción de la insulina, no afectándose su acción. Se heredan de manera autosómica dominante. Por ello, cuando una persona tiene diabetes MODY, es habitual que varios miembros de la familia también la padezcan y en varias generaciones. Características más comunes de la diabetes MODY. 1. Existe un defecto primario en las funciones de las células betas pancreáticas y déficit en la secreción de la insulina. 2. No suele iniciarse con cetosis o cetoácidos. 3. Tiene una herencia autosómica dominante. Es frecuente encontrar en 3 generaciones de una misma familia afectada. 4. Inicia por lo general antes de los 25 años, con frecuencia en la infancia o en la adolescencia. 5. No requiere del uso de la insulina, al menos en los 5 años posteriores al diagnóstico. 6. No suele asociarse con obesidad o sobrepeso. 7. Suele tener evolución lenta y progresiva. Tipos de diabetes. Diabetes MODY tipo 1 es causada por una mutación en el gen HNF-4A. Diabetes MODY tipo 2. Prevalece en las 2 primeras décadas de vida. Diabetes MODY tipo 3 constituye la variedad más frecuente. Se asocia a mutaciones en el gen HNF-1A. Tipo de diabetes MODY 4 es causado por mutaciones en el factor promotor del gen de la insulina. Tipo de diabetes MODY 5 relacionado con mutaciones en el factor nuclear del hepatocito. Tipo de diabetes MODY 6 se relaciona con mutaciones en el neuro-D1 B2. Tipo de diabetes MODY 6 es causado por una mutación en el gen Krüppel-like factor 11. Diabetes relacionada con fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que afecta a múltiples órganos, de entre ellos el páncreas. Esto es lo que conlleva que se pueda desarrollar la diabetes. Desde el diagnóstico de la enfermedad se suele realizar en la segunda década de vida. Diabetes de secundaria a medicamentos. Algunos medicamentos pueden alterar la secreción de la acción de la insulina. Los glucocorticoides, los inmunosupresores de algunos de ellos, y son algunos de ellos. La diabetes gestacional. Intolerancia a la glucosa que se produce durante el embarazo. La sintomatología de la diabetes. La diabetes presenta unos síntomas que son típicos y otros atípicos. Entre los síntomas típicos nos encontramos con la poliuria, la polifagia, la polidipsia y la pérdida de peso sin motivo aparente. Razón por la cual que la persona presenta polifagia, que es la necesidad excesiva de comer. Por eso es que se dice que la persona, a pesar de comer mucho, pierde peso. La poliuria es orinar frecuentemente y la polidipsia o la necesidad excesiva de beber. También nos encontraremos con unos síntomas que son atípicos y más característicos es los hormigueos o parestesias, visión borrosa. También nos encontraremos con mareos, fatiga, prolongaciones en el proceso cicatrizal de las heridas e infecciones fúngicas frecuentes. Los primeros síntomas o los típicos nos encontraremos más que todo en la diabetes tipo 1, mientras que la diabetes tipo 2 generalmente, y este es el gran problema, es asintomática. Los síntomas se producen ya cuando hay una afectación de los órganos diana por presentar mucho tiempo o un tiempo prolongado de hiperglicemia. Estos síntomas son básicamente los atípicos, como las parestesias, la debilidad, los mareos, entre otros.
Es importante mencionar que los signos característicos de esta patología son los siguientes. Nos encontraremos con unos niveles de glucosa en sangre superior a 126 miligramos sobre decilitros en ayunas y 2 exámenes o pruebas adicionales en días diferentes con valores más elevados o iguales. También nos encontraremos con una hemoglobina glucosilada o también determinada como A1C superior con un porcentaje superior al 6.5%. Aquella que se presente en 5.7 a 6.4% es determinada como una prediabetes y aquella que está por debajo de 5.7% es considerada normal. En la actualidad no es posible prevenir la diabetes tipo 1 a pesar de los múltiples intentos que se han hecho. La diabetes tipo 2, que es el tipo de diabetes más frecuente, sí se puede evitar, puesto a que su factor más importante es la obesidad. Todas las acciones que tengan que ver con la prevención de la obesidad, es decir, evitar el sedentarismo, el gusto por la comida rápida y el gusto por la bebida azucarada, nos ayudan a lo que es la prevención de la diabetes tipo 2, puesto que un estilo saludable reduce en un 80% las posibilidades de contraer la diabetes tipo 2. Entre las medidas para prevenir la hipoglucemia, cabe citar la realización de un mayor número de controles de glucemia durante el día, sobre todo si se ha hecho ejercicio físico, así como la planificación con antelación del ejercicio físico que se va a realizar, para poder ajustar la insulina que se va a administrar y los hidratos de carbono que se van a comer. En este sentido, los expertos recalcan que nunca se debe administrar la insulina sin haberse hecho anteriormente un control de glucemia. Una vez se ha diagnosticado la enfermedad, hay que prevenir la aparición de complicaciones micro y macrovasculares. El seguimiento del tratamiento prescrito, así como las recomendaciones dietéticas y la actividad física, son fundamentales para evitar complicaciones como las cardiovasculares, las renales, la retinopatía diabética, por lo que vendría siendo el pie diabético. Las personas con diabetes deben estar atentas a la aparición de hipoglucemia, es decir, bajo nivel de glucosa en la sangre. Actualmente se considera que una persona tiene hipoglucemia cuando su nivel de azúcar en la sangre es menor de 70 miligramos por decilitro. Es la complicación más aguda y frecuente de la diabetes. Aunque también se puede dar hipoglucemia por diferentes circunstancias, como dosis de insulina excesiva, insuficientes hidratos de carbono en las comidas retrasadas en el tiempo, ejercicio extra para la dosis de insulina administrada. Algunos antidiabéticos también pueden producir esto, la administración de insulina en el músculo en vez de algún lugar subcutáneo, errores en la administración de lo que es la insulina, o bañarse o ducharse con agua muy caliente poco después de haber administrado la insulina. El tratamiento para la diabetes se deriva de 3 pilares: dieta, ejercicio físico y medicación. Tiene como objetivo normalizar los niveles de glucosa en la sangre dentro de total normalidad para evitar los riesgos de dicha asociada enfermedad. La insulina es el único tratamiento para la diabetes tipo 1. Hoy en día puede administrarse inyectada, ya sea con plasma de insulina o con sistema de infusión continua, que estas son bombas de insulina. Es preciso ajustar la administración de las insulinas a lo que come la persona, la actividad que realiza y su cifra de glucosa, por lo que el paciente debe medirse la glucosa frecuentemente mediante el uso de glucómetros. Este es un proceso en el cual se realiza pinchándose los dedos. Para la diabetes tipo 2 tiene un abanico terapéutico más amplio. En este caso, a diferencia de los pacientes de diabetes tipo 1, no siempre va a ser precisa la administración de insulina, adoptando un estilo de vida saludable y perdiendo el peso. Los niveles de glucosa pueden normalizarse junto a ello.